IFRA Asesores Informa, con Javier Ruiz. Muy buenas noches, muchas gracias. Mi nombre es Javier Ruiz, del despacho IFRA Asesores. Soy experto en asuntos legales laborales y bueno, pues esta noche venimos a hablar de un interesante aspecto en el mundo del trabajo, que es el certificado de delitos sexuales. Un tema que poco se conoce por ciertas empresas, por la mayoría de las empresas, y que afecta a muchas de ellas, como veremos a continuación. Bueno, y sin más preámbulo, definir qué es el certificado de delitos sexuales. Bueno, pues es un certificado obligatorio para todo trabajador que esté en el desempeño de su labor en contacto habitual con menores de edad. Bueno, ¿dónde encontramos esa regulación que establece esa obligación? Bueno, pues hay un artículo, el artículo 13.5 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, que posteriormente fue modificada en el año 2015, que establece que es obligatorio para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, lo que incluye la agresión y el abuso sexual, el acoso sexual, exhibicionismo, provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como trata de seres humanos. Ahí es nada, es decir, busca la administración, busca la ley que los trabajos en los cuales haya contacto con menores, las personas que puedan haber sido objeto de condena, pues no tengan acceso a ese tipo de trabajos. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberán acreditar esta circunstancia mediante la aportación, es decir, que no han sido objeto de esa condena, de una certificación negativa expedida por el Registro Central de Delincuentes Sexuales. ¿Vale? El empresario que pretenda contratar a estos trabajadores que ejerzan su actividad en contacto habitual con esos menores de edad, debe requerir periódicamente ese certificado que permite acreditar la carencia de esos delitos de naturaleza sexual o, en su caso, la existencia de los mismos. Bien, ¿dónde se obtiene ese certificado? Bueno, pues el trabajador es el obligado, el obligado y el que tiene derecho a solicitar ese certificado, nadie más, sobre sí mismo, y se puede obtener a través de Internet, ¿vale? Estamos en una situación en la cual pues toda la administración se está volcando en el mundo electrónico. Bueno, pues a través de la página web del Ministerio de Justicia se puede solicitar ese certificado de delitos sexuales de forma sencilla, ¿vale? Ese certificado contendrá, una vez expedido, un código seguro de verificación llamado CSV, incluido dentro de ese certificado, por lo cual cuando un trabajador entregue a su empresario ese certificado, el empresario podrá comprobar mediante ese código, a través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia, de forma muy sencilla, si ese certificado es real o no. Vale. ¿Qué periodo de validez tienen esos certificados? Pues hay que tener en cuenta que esos certificados no tienen un periodo de validez establecido, por lo que el empleador, el empresario, es el que debe establecer con qué periodicidad debe el empleado entregar un nuevo certificado. Evidentemente, en cualquier momento se puede producir un procedimiento que implique responsabilidad para un trabajador, en la cual se determine, pues efectivamente, que ha cometido un delito y, por tanto, pues esos certificados no tienen una validez determinada. Hay que estar regularmente solicitando a nuestros trabajadores pues que lo aporten. Estamos hablando efectivamente pues de empresas que se dediquen pues a la educación infantil, deportiva infantil, etcétera, 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 que tengan que tener relación con menores de edad.
¿Durante cuánto tiempo puede la empresa conservar ese certificado? Bueno, pues la empresa podrá conservar esos certificados durante la vigencia del contrato de trabajo que tiene suscrito con el trabajador y hasta en cuanto finalice el plazo para la acción de despido. Es decir, cuando esa fuera la causa de la extinción del contrato. Ya sabemos que son 20 días hábiles desde la fecha del despido los que tiene el trabajador para interponer una demanda por la misma. Por tanto, transcurrido ese plazo, es decir, fin de la vigencia del contrato o en su caso hasta que pasen 20 días hábiles desde el despido que le hagamos al trabajador, pues tenemos derecho a conservar ese certificado. ¿Qué trabajadores deben aportar el certificado a su empleador? Bueno, pues podemos, a mero título de ejemplo, señalar que las profesiones que pueden conllevar contacto habitual con menores son las de educador, por ejemplo, los catequistas, los monitores de tiempo libre infantil y juvenil, los técnicos de actividades deportivas y lúdicas relacionadas con menores, los cuidadores, los canguros, los empleados de hogar, los trabajadores au pairs o niñeras, los profesionales de los servicios de pediatría u otros profesionales sanitarios que entren en contacto con pacientes menores de edad, voluntarios de ONG, de desarrollo de la infancia, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, una obligación que las empresas y los trabajadores deben de conocer. Ojo, es la empresa la que debe de reclamar a los trabajadores que acrediten mediante esa certificación que no tienen esos, que no han incurrido en esos delitos. Por tanto, tenerlo en cuenta y bueno, pues con esto terminamos este tema de hoy. Cualquier consulta sobre este tema u otros de índole jurídico-laboral, estamos a vuestra disposición en nuestro correo electrónico javier@ifra-medioasesores.com, en el teléfono 968 23 39 25 o en nuestra página web www.ifra-medioasesores.com. Muchas gracias y buenas noches.